Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, un saludo a la distancia, a donde quiera que estén viendo este video. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y de verdad, gracias por estar aquí en este su canal. Bueno, déjenme pongo unos lentes porque no veo. Bueno, con estos veo mejor. Ok, entonces, familia, amiga, amigo, a lo mejor por ahí has escuchado esa palabra, la que voy a hablar ahorita, ¿verdad? Pero pues no lo crees. Bueno, una vez más te invito, ¿verdad? Que si ya lo viste por ahí, lo oigas en esta ocasión. Y bueno, así es como tú, ¿verdad? Lo vas a escuchar y lo vas a entender todavía a lo mejor, posiblemente mejor. Bueno, el alma que pecare, esa morirá. Es el nombre del video y vamos a Ezequiel capítulo 18, versículo 20 y dice así. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ahora miremos que hasta el apóstol Pablo, que es nuestro apóstol, porque Dios así quiso, porque nuestro Señor Jesucristo así quiso, ¿verdad? Bueno, nos dice en Romanos capítulo 6, versículo 22, ¿ok? Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, voy a detenerme allí porque quiero explicar, ¿ok? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, quiere decir que yo antes de ser cristiano era católico y no es la misma, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? Que la católica no les enseña directamente o literal la Biblia, les enseña más el catecismo, y si no fuera más el catecismo, entonces no se hablara de todo lo que se habla, ¿verdad? Según ellos, palabra de Dios, pero es a como ellos quieren, o sea, palabra de hombre y no de Dios, ¿ok? Y esto lo digo yo porque ya miré yo en el catecismo y miré en la Biblia y hay mucha, pero mucha distancia del catecismo a la palabra de Dios, que es la Biblia, ¿ok? Así que te ruego, ¿verdad? Te exhorto a que mires una Biblia y mires también el catecismo, ¿ok? Y ahí vas a mirar que no es lo mismo. Y si hay una sola versión de la Biblia, ¿verdad? Que enseña lo que dice el catecismo, pues entonces esa Biblia va contra las demás Biblias. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra de Dios es solo una y de ahí se han hecho copias, ¿ok? Bueno, vamos a ver entonces, yo por ejemplo, ¿verdad? Cuando yo era católico, yo creía que yo, pues no, yo no pecaba. Es más, y que si pecaba no era pecado de muerte, ¿ok? Por ejemplo, yo digo, pues yo nunca, yo golpeé, ¿verdad? Le hablé mal a mi mamá, este, hubo momentos en que yo, ¿verdad? Me enojé con medio mundo, yo robé, podríamos decir, para acabar esto, más mejor todavía, yo maté, yo violé, bueno, cosas que no hice, pero que hubiera hecho. Entonces yo me niego, yo niego, digo, no, es que hay de pecados a pecados. Por ejemplo, él mató, ¿verdad? A una persona, él sí es de pecado de muerte. Él hizo esto, no, es que de él sí es pecado de muerte. No, hombre, yo a mí en la tiendita donde iba a comprar les robaba los cacahuates, la manzana, la naranja, etcétera. Y eso pues no es de muerte, ¿no? Pues déjame le digo que esto es pecado de muerte. Con un solo pecado, ¿verdad? Ya uno, aquí dice la Biblia, ¿verdad? Que con un solo pecado es paga de muerte. Y vamos a mirarlo ahorita en la palabra de Dios. Ok, entonces lo voy a leer todo corrido para que le entendamos bien a esto. ¿Por qué? Porque cuando yo creí en mi Señor Jesucristo, bueno, cuando creí que sí pecaba de verdad y decía que no, cuando creí a la verdad de la Biblia, donde dice que mi Señor Jesucristo murió por mis pecados, ¿verdad? Bueno,
también yo creí, ¿verdad? Yo creí. Y también, ¿verdad? Cuando leí que resucitó al tercer día, como dice la escritura, también creí, ¿verdad? Entonces, lo importante de todo eso es, ¿verdad? De que todo lo que viene en la Biblia, yo lo creo, entonces es como yo recibo la gracia de Dios, por cambiar mi manera de pensar, por creer en mi Señor Jesucristo y por tener fe en que lo que Él dijo lo va a cumplir. Bueno, ahora sí lo voy a leer todo corridito para que le entiendan mejor. Romanos capítulo 6, versículos 22 y 23. Dice así, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, aquí lo dice en la 960, pero en otras Biblias, ¿verdad? Pues no dice eso, ¿no? Más aún así, ¿verdad? En Juan capítulo 1, versículo del 11 al 13, ¿verdad? Ahí nos dice que a todos los que creímos en su nombre nos dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, un hijo no puede ser un siervo, mismo el Señor Jesucristo lo dice, ¿ok? Entonces, dice, siervos de Dios, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. 23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Ahí no dice por tantos, ahí dice del pecado. Y el pecado es robar, pecado es mentir, pecado es todo lo que sea pecado. Acá dice, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, no menciona cuántos pecados necesitas cometer para que tú puedas morir en el alma, no en la carne. Entonces quiere decir, porque la paga del pecado es muerte eterna en lo espiritual. Yo hablo siempre en lo espiritual, yo no hablo en lo carnal, ¿ok? Dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, para que tú, al igual que yo, ya soy salvo, sea salva, sea salvo, familia, amiga, amigo, bueno, es que necesitas venir directamente, ¿verdad?, a la Biblia, creerlo y bueno, como dije, ya vas a saber que ya vas a pertenecer a la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo, porque la iglesia no es un templo hecho de manos, no, la iglesia somos nosotros los que somos ya nacidos de nuevo en el Espíritu, ¿ok? Entonces, eso somos la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo, somos el templo, ¿ok? Así es de que, bueno, leyendo la Biblia nos enteramos de tanta cosa hermosa de la cual no nos puede confundir el enemigo de Dios, no nos puede confundir a alguien, ni que fuera enemigo de Dios tampoco, no. Simplemente que a lo mejor no ha tenido el estudio que necesita y, bueno, te enseña algo, ¿verdad? A lo cual él dice, no, pues, ¿sabes qué? Que necesitas esto para ser salvo, y es mentira. Nada más es con tu fe, por haber oído la palabra de Dios. Amén. Bueno, entonces vamos a ver lo que nos dice aquí directamente en 1 Corintios 15, ¿verdad? Versículos del 1 al 4. Recuérdalo, esto es el Evangelio de la Gracia, las buenas nuevas de la gracia, la dispensación de la gracia. Y empezamos primeramente, ¿verdad?, con el versículo 1 y dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, Él no habla que la católica les va a predicar o que los apóstoles o nosotros los apóstoles les vamos a predicar, no. Él dice, ok, y esto es el apóstol Pablo, dice en 1 Corintios 15 del 1 al 4, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, para que tú creas, tengas fe claramente y entendimiento, claro es, ¿verdad?, de que alguien te predique. En este caso, por eso él dice, os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Perseverar es perseverar en algo, ¿verdad? De que si el Evangelio de la Gracia es por nada más tu fe,
pues debes de perseverar en él. Y si alguien más viene con otro evangelio, como lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que no es que haya dos, sino que en este momento de la gracia, ¿verdad? Es uno, ¿verdad? Pero los que no quieren, ¿verdad? Seguir al apóstol Pablo en su ministerio que Dios le dio, bueno, entonces ellos dicen, sí, es que sí tenemos fe, pero también debemos de cumplir con la ley de Moisés, y si no con toda, al menos, oye, circuncidarnos, porque eso es que ni qué, al octavo día debemos de estar ya circuncidados, ¿ok? Así de que, bueno, pues eso debe de ser. Por eso es que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? Que si perseveráis, o sea, que no te hagan cambiar de lo que es el evangelio de la gracia, ¿ok? Por tu fe, ¿ok? Porque después ya no sería por tu fe, sino también por tus obras. Bautizarte en agua para ser salvo, estás obrando, estás obrando. Para ser salvo, si te circuncidas como varón, estás obrando. Entonces eso no es, porque eso es fe más obras. En cambio, si tú entiendes que ya no ocupas hacer nada, no circuncidarse, no el bautismo en agua, o sea, no debe de ser un bautismo, ¿verdad? Literal, ¿verdad? Entonces nos da a entender que es nomás por nuestra fe. Eso es a lo que el apóstol Pablo predica. Ese es el evangelio de la gracia, las buenas nuevas de la gracia, la dispensación de la gracia. ¿Ok? Ahora, fíjense bien lo que dice en el 2. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, vuelve a lo mismo. Dice, porque yo lo he predicado. ¿Ok? Dice, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Ok? Vuelve a la misma. Lo repite en el 2. Si te movió a alguien de que tenías que diezmar, si no diezmabas no eras salvo para vida eterna, si no guardabas una fiesta, 2 o 3 o todas las fiestas, ¿verdad? Que se les dio a Dios al pueblo de Israel, ¿verdad? Para que las llevaran a cabo año tras año. Bueno, entonces, si te dicen todo eso, ¿verdad? Tienes que bautizarte, tienes que hacerte la circuncisión varón, tienes que esto, tienes que lo otro, entonces te están diciendo que es obrar, ¿ok? Es fe más obras. Y fe más obras quedó en pausa. Esa era la que traía el apóstol Pedro y los demás apóstoles, ¿ok? Así es de que esa quedó pausada y, bueno, estamos en la dispensación de la gracia, las buenas nuevas de la gracia de Dios, ¿ok? Entonces, lo interesante de esto es que no creas otras cosas, porque si vas a creer en el evangelio o la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Como el Mesías, ¿verdad? Al pueblo de Israel, bueno, pues ese es directamente, ¿verdad? Que ellos no quisieron creerle, ¿verdad? Entonces dijeron, sí, vamos a seguirte, pero vamos a ir creyendo en ti, teniendo fe en ti, más las obras, ¿ok? Bueno, entonces dice el 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió él? Dice, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, ¿ok? Él murió y nosotros morimos en él cuando creemos. Si él no resucitó, pues tampoco nosotros vamos a resucitar. Pero si él resucitó, vamos a resucitar también con él. ¿Qué dice en el 4? Dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Bueno, entonces estamos viendo, ¿verdad? Que ese es el evangelio que mi Señor Jesucristo le encomendó al apóstol Pablo. No que el apóstol Pablo lo haya sacado de él mismo, no. Mi Señor Jesucristo le dijo, hey, ven, porque te he escogido para que vayas con los gentiles. ¿Qué es gentil? Gentil es pagano. Ahora ya cuando eres en Cristo ya no eres pagano, ya no eres gentil, ya eres cristiano. De gentil pasas a cristiano. ¿Ok? Ahora, vamos a ver directamente, ¿verdad? ¿Por qué yo les he dicho y les sigo diciendo, ¿verdad? Que nomás es por la fe, ¿ok? Vayamos a Efesios capítulo 2, versículo 5, y dice así,
aún estando nosotros muertos en pecados, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Wow! Fíjate nomás. Dice, por gracia sois salvos. Por gracia. ¿Ok? ¿Y gracia de quién? Pues ni del vecino, ni del compadre, no. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 6. Versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. ¿De quién? De Dios. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por creer, por cambiar tu manera de pensar y creer de verdad en el Señor Jesucristo, que Él murió por nuestros pecados. ¿Y qué más? Bueno, dice, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Y por tener fe completamente en Él, en que todo lo que Él dijo, bueno, pues lo va a cumplir. Y bueno, lo ha cumplido y lo va a cumplir lo que le falta. ¿Ok? Ahora, dice el 8, dice, porque por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si Dios no ha venido a salvar al mundo, pues todos fuéramos a condenación eterna, es decir, que fuéramos nosotros quemados en el lago de fuego, pero porque Él quiso, ¿verdad? Por eso es que esto es, dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Nos recalca en el 9, fíjate lo que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Bueno, estamos viendo, ¿verdad?, que lo recalca bien claramente, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto es un don de Dios. ¿Ok? 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, que una vez que ya eres salvo, ¿ok?, ya no actúas para permanecer en el cielo. Es decir, ya no actúas, ¿verdad? Ya no obras para no perder tu salvación, sino que ya obras, como lo dice en el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Ya vamos a hacer buenas obras, ya no vamos a pelear con el vecino, ya no vamos nosotros a cuchillarle el perro si es que lo hacíamos, ya no vamos a hacer las cosas de pecado que hacíamos antes, no. Ahora vamos a hacer las buenas obras. ¿Por qué? Porque ya estamos nosotros en el Espíritu Santo. Él está en nosotros, en nuestro corazón. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y que no venía para nosotros, venía a los judíos primeramente. Okay, después de ellos venían a nosotros, posiblemente sí. Okay, pero el 10 dice, porque somos hechura suya, ¿ok?, creados en Cristo Jesús. Wow, fíjate, creados en Él. Por eso es que nosotros no ocupamos nada, porque Él recibió el bautismo de agua, porque Él recibió la circuncisión física, ¿verdad? Y bueno, porque Él murió para que nosotros no muriéramos. ¿Ok? Entonces quiere decir que Él cumplió con lo que nosotros teníamos que cumplir. ¿Por qué? Porque Él sí lo pudo cumplir y nosotros no íbamos a poder. Y entonces no íbamos a poder, íbamos a tener que morir irremediablemente en la vida eterna. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a mirar lo que nos dice. Esto es muy interesante, créanme, porque si no estudiamos, no vamos a comprender. Yo ahorita veo videos bíblicos, ¿verdad?, de personas que son pastores, ¿quién soy yo para decir que no lo son? Y de predicadores, ¿verdad?, que hablan, pero hablan, te mandan a hacer obras para
poder ser salva, para poder ser salvo, para merecer el cielo. Mandan a guardar fiestas también, ¿verdad? Hay otros que te guardan a mandar a fiestas, que porque estos son fiestas del Eterno y que porque todo y el que no lo haga, que no sé qué. Te mandan a diezmar, ¿no? Y claramente, y le buscan, pero es que no hay. En la Biblia no hay. El apóstol Pablo no nos dice a nosotros que debemos de diezmar. Dice, es ofrenda lo que tu corazón de tu corazón, da de tu corazón, ¿verdad? Lo que tu corazón te ponga ahí para que des. Es decir, fíjate, el diezmo, si ganas 500, ¿verdad? Entonces serían, imagínate, serían $50, serían 10%, ¿verdad? Entonces, tú vas a la congregación y en lugar de dar 50, vas a dar 100, ¿verdad? Y eso es no por diezmo, sino que lo das, ¿verdad? Como lo dice allí, ¿verdad? El apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces es diferente, ¿ok? Ofrenda es diferente que diezmo. Hay quienes piden los dos. Oye, por favor. Pero es que tienen que darle mantenimiento al estómago. Voy de acuerdo. A la vestimenta. Voy de acuerdo. A unos edificios lujosos. No voy de acuerdo. ¿Por qué? Porque pues en aquellos años, imagínense cuando empezó a formarse, ¿verdad? Las congregaciones grandes, pequeñas, eran en casas de los dueños, ahí mismo, ahí iba Pablo y les empezaba a hablar, ¿verdad? O iba a las sinagogas, ¿verdad? A hablarles, pero cuando ya eran los que ya eran en mi Señor Jesucristo, pues ya no había de estas congregación o a la escondida, bueno, tenían que hacerlo en lugares escondidos. Ahora ya lo hacen a que todo el ojo lo ve, pero pues oye, son edificios, edificios grandísimos, ¿no? Y eso para mí, pues no es necesario que hagas un edificio grandísimo. Es más, espérame. Quiero aclarar. Si es un edificio que se va a hacer para 5,000, voy de acuerdo. Pero es que no es el edificio. Ahí he visto yo unos que tienen hasta para jugar básquet. He visto unos que tienen ahí, ¿verdad? Cochera, no, es algo grande. Entonces, oye, pues ya en tiempos de la última generación, ¿verdad? Pues salen caros. No, sale cara la luz, sale caro el teléfono, sale caro el pastor, claro, no. Ahora, el pastor sí debe alimentarse, ¿verdad? De allí, de las ofrendas, ¿verdad? El pastor y su familia, pero nada más, ¿no? Si se casa el hijo, bueno, pues casa quiere, no va a tener que estar allí, ¿verdad? Etcétera. Pero es más, casi no lo hablo por eso, sino lo hablo porque hay de más de cuartos, ¿verdad? De lugares, de lo que se ocupa, ¿no? Bueno, entonces, claramente, ¿verdad? El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante, ¿verdad? Nos dice lo importante que es la doctrina que mi Señor Jesucristo le dio a él para que él, ¿verdad? Siendo el administrador, ¿verdad? De la palabra de Dios, aquí en este momento, bueno, hace 2000 años para acá, ¿verdad? Lo haga con conciencia de cómo es, porque a Jesucristo no se le puede engañar, no se le puede mentir, ¿ok? Él mora en nosotros, en cada uno de los de su santa iglesia, en su espíritu, aquí está nuestro corazón, ¿ok? Entonces a él no se le puede engañar, entonces claramente el apóstol Pablo no podía decir cosas de él, nada más, y cuando decía una, por ejemplo, así, ¿verdad? Cuando decía, y los hombres que no se quieran casar, ¿verdad? Yo les aconsejo pues que no se casen, pero si sale en tu corazón que te quieres casar, cásate, está bien, ¿no? Algo así. Bueno, pero vamos a mirar lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 8. Dice, mas, ¿qué dice cerca de ti la palabra? En tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Quién es? Bueno, ya los que él tenía ayudantes, ¿verdad? Discípulos, ¿verdad? Que ya él tenía ahí para que le ayudaran a entregar la palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, dice directamente en el
perdón, era el 8. Ahora vamos a ver lo que dice el 9. Dice, que si confesares con tu boca, fíjate bien, ¿ok? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, creerlo. O sea, no ir por una tregua, oye, pues voy a decir que sí ahorita, pero si aquí a un tiempo no me defino bien, bueno, quiere decir que no. O a lo mejor me defino que sí, y entonces sí ya. No, 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 aquí no hay nada de eso, ¿ok? Entonces dice, creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ok? Ahora, hay mucho que los pastores, yo a veces no he oído que hablen de las, ¿qué te podría decir yo? De los ídolos, de las imágenes. Bueno, pues yo te lo digo. Eso lo vas a encontrar muy a menudo en la Biblia. Mayormente, ¿verdad? En Éxodos capítulo 20. ¿Ok? Y bueno, pues entonces esto debes de ponerlo en tu mente y corazón. No debes tener a alguien más o poner mucho menos poner a alguien más en lugar de Cristo. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque Él es celoso. Él dice que Él es celoso y bueno, pues va a castigar a aquel que tiene imágenes, ídolos, que se arrodilla ante ellos, que les hace veneración, ¿ok? Y bueno, pues porque Él dice que esas imágenes no ven, ¿verdad? No oyen, no hablan y no caminan. Y Él sí, porque Él es un Dios vivo. ¿Ok? Y a los que creen en ello, bueno, pues él dice que él no es Dios de muertos, sino que de vivos. ¿Por qué? Bueno, porque los que para él son muertos son aquellos que no creyeron a la verdad de mi Señor Jesucristo y de igual manera que tienen ídolos, ¿ok? Porque eso es por lo cual, ¿verdad? También el pueblo de Dios ha sido castigado muchas veces. Ahora va a ser castigado, ¿verdad? Por no haber creído en su Mesías, hace más o menos alrededor de 2000 años. Entonces, esto es lo interesante, amiga, familia, amiga, amigo, que debes de entender que si tú te entregas a Cristo, no debes ya arrodillarte a ninguna imagen, ¿ok? Nada, ni a un Cristo que dicen que es Cristo porque Él no es. Esa imagen que está en ese Cristo no es Él. Pero que es que, ¿qué decía yo? Decía, no, pero es que sé que no es Él, pero este es como en su nombre. No, 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 Él no quiere que tú vete a Éxodos 20, verás que ahí dice que no. Él no quiere que hagas ninguna imagen, ¿verdad? Y ahí te dice de dónde, dice, ni del cielo, ni abajo del mar, ni de la tierra, ni nada, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, hay que saber destrazar bien la Biblia, ¿verdad? Desmenuzar bien la palabra de Dios para que podamos nosotros entender la verdad. Yo antes, ¿verdad? No tenía a Dios, no tenía a mi Señor Jesucristo. Ahora los tengo a los dos y no nomás a ellos, sino tengo al Espíritu Santo de Dios morando en mi corazón. Y no lo digo yo, la Biblia me lo dice, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver qué es lo que nos dice directamente en el 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es decir, que lo que tú digas con tu boca, eso va a ser. Si tú sabes, ¿verdad? Lo que dice allí, ¿verdad? En Romanos 10, bueno, entonces tú vas a ser directamente para no morir eternamente, ¿ok? En tu espíritu. Dice el 11, pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Pero ¿cómo vas a creer en él si no hay quien te predique? Porque no es nada más creer así de boca y decir y de oído, sí creo. No, no, no. Acuérdate, dice, y que lo creas de corazón. ¿Ok? Para que camines en la justicia divina, no la del hombre, sino la divina. Entonces, esto es lo importante. ¿Ok? Que sepas que el Evangelio de la Gracia trae también en qué debes tú de hacer y no hacer. Bueno, vamos a ver ahora a
Es muy interesante. Ok, fíjate, quiero hablar algo, otra vez lo quiero hablar porque por si alguien de ellos mira el video, vea que esto es verdad. Ok, cuando leímos nosotros a 1 de Corintios 15, del 1 al 4, ¿se acuerdan? Bueno, ahí dijo, ¿verdad?, el apóstol Pablo, ¿verdad?, que así como él lo recibió, que Cristo murió por nuestros pecados, ¿ok? Entonces no le podemos cambiar a decir que la sangre de Cristo, ¿verdad?, murió por nuestros pecados. Pues no, no puede ser así. Ahora, fíjate, ¿por qué lo digo? Bueno, quiero explicarlo un poco más. Ok, para que Cristo nos diera a nosotros, ¿verdad?, su sangre, o es decir, arrimara allá en el tabernáculo que está con Dios, ¿verdad?, el verdadero, no, ¿verdad? Pues fíjense bien, ah, allá está la sangre de él. Todavía está allí hasta que entre la plenitud de los gentiles a hacerse cristiano y que seamos arrebatados. Y entonces sí, ya ahí va a acabar todo. Pero, ¿verdad?, lo importante para nosotros es que nosotros sí debemos de entender que somos limpiados completamente con su sangre hermosa y preciosa, que sin su sangre no habría remisión de pecados, ¿ok? Pero nosotros debemos de entender que primero es nuestro Señor Jesucristo el que nos da a nosotros el entendimiento, ¿verdad?, de que si creemos que Él murió y por nuestros pecados y resucitó, entonces dice que ¿qué? Ahí dice que nosotros estamos bien. Pero ya después vamos leyendo más y nos dice, ¿verdad?, en Efesios capítulo 1, versículo 5, del 5 al 7, nos dice, ¿verdad?, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si Jesucristo no hubiera querido, no hubiera Él ido a la muerte, entonces no habría sangre. Pero entonces es primero Él, ¿verdad? Es primero Él y luego su sangre. ¿Por qué? Bueno, porque creemos que Él muere y resucita, entonces eso es lo importante. Después de eso viene que la sangre, ¿verdad?, que Él derramó, porque Él no le quedó ni una gota, ¿verdad? Entonces, esa sangre está en el tabernáculo de Dios, allá con Dios. Y esa sangre está allí para aquel que apenas viene y dice, Señor, ¿verdad?, a la manera de su corazón, Señor, pues yo creo a la verdad, sé que yo antes decía que no pecaba y sé que estoy muerto en los pecados, ¿verdad? Ahora lo reconozco y también sé que tu Hijo Jesús, ¿verdad?, murió por mí, ¿verdad?, para que yo ya no muera. Sí, murió por mis pecados, entonces ya lo creo. Ahora, yo sí lo creo, hoy sí lo creo, de aquí en adelante, y bueno, Señor, te ruego, ¿verdad?, que me limpies de todo pecado. Y bueno, vas a ser limpio de todo pecado, ¿verdad?, con su sangre hermosa y preciosa, y ya. Pero mientras tú sigas pensando que no pecas o que tus pecados son bien pequeños, ¿verdad?, pues sigues muerta en tus pecados, como lo miramos al principio. Y bueno, miramos que si ocupas, ¿verdad?, de mi Señor Jesucristo, tal como lo dice la Biblia, la palabra de Dios, así como es, no como te lo dice la persona aquella, el Señor aquel, no sé, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque mi Señor Dios Padre Todopoderoso dice, maldito el hombre que confía en el hombre y no en Dios. Bueno, no dice y no en Dios, pero sí dice que maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Entonces, esto es lo importante de eso, ¿no? Dice 7 una vez más, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Te estoy dando las llaves de cómo tú puedes entregarte a mi Señor Jesucristo, ¿verdad?,
cómo es que tú puedes entregarte a Él en tu corazón, no en lo que yo te diga, sino en tus palabras, pero conociendo, ¿verdad?, de que lo estás escuchando ahorita. Y bueno, que cuando ya de verdad lo hayas hecho, entonces sí vas a tratar en lo más posible de caminar en la obra de Cristo. No porque te puedas perder, no, sino porque acuérdate que lo leímos ahí, que dice, para buenas obras fuimos escogidos. Entonces, para eso es que vamos a hacer, ¿ok? Y bueno, dije escogidos, no quiero tener una mala experiencia ahí otra vez. Voy a quitarlo de mi boca, no lo dije, pero voy a hacer un video donde habla de los escogidos, ¿ok? Así es de que vamos a seguir entonces. Para darle finalidad a este video, vamos a ver que nosotros somos salvos y sellados, y una vez que ya nos entregamos a Cristo, ya somos de Él, no nos rechaza, Él no puede rechazarse a sí mismo, ¿ok? Entonces vayamos a Efesios capítulo 1, versículo 13, y dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. A ver, escuchaste eso, ¿verdad? Vamos a mirar una vez más. Efesios capítulo 1, versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es ese evangelio? ¿A dónde te acuerdas tú que lo miramos? Bueno, lo miramos en 1 Corintios 15, del 1 al 4, donde dice el apóstol Pablo, ¿ok? Que así como se los hago saber, así como yo lo recibí, ¿ok? Que Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, miramos que el evangelio del cual Él nos habla es el que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿ok? Bueno, ahora dice, oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora dirá usted, oiga, ¿y la fe dónde está? No, es que hay fe, ¿ok? Porque si no hubiera fe, entonces nomás hubieras creído de la boca para afuera. Pero como tú escuchaste todo, ¿verdad? Y sabes que es no por obras para que nadie se gloríe, entonces tu fe es en que sin hacer nada, tú vas a ser para vida eterna en lo espiritual. Amén. Bueno, entonces eso es lo que estamos mirando nosotros ahorita. Ahora dice el 14, fíjate, dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, esto lo voy a asimilar a cuando yo fui a pedir a mi esposa, ¿verdad? Antes mi novia. Bueno, fui, la pedí ante sus padres y yo hice, ¿verdad?, de que un anillo, ¿verdad?, de compromiso. Bueno, entonces ese anillo de compromiso, ¿verdad?, sirvió ¿para qué? Para que viera a las demás personas que ella y yo estábamos comprometidos, ella y yo, para la boda. Entonces, esas anillos fueron, ¿verdad?, directamente lo que a la gente le, mira, ya está pedida y dada, como decían antes, y se va a casar. Ok, bueno, entonces aquí en lo bíblico dice en el 14 que es las arras de nuestra herencia, que esto es como eso, ¿verdad? Hasta que nosotros vayamos a la vida eterna. Esa es nuestra herencia, la vida eterna. O sea, eso es lo que es, ¿no? Pero ¿hasta cuándo dice que va a ser eso? Dice hasta la redención de la posesión, hasta que sea el último, ¿verdad?, pagano, gentil, ¿verdad?, que entre a la iglesia, a la Santa Iglesia de Cristo, ¿verdad?, hasta el último, que él dice, hasta aquí nomás, ¿verdad? Lo siento, a quien sea, ya se acabó. Tuviste tanto tiempo y pues no quisiste, ahora ni modo, se te cerraron las puertas. Bueno, ahora vas a tener que ir tú por tu cuenta. Entonces, hasta ese tiempo, dice el apóstol Pablo, que nos dice aquí, dice, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que entre el último.
para alabanza de su gloria, para que Él, ¿verdad?, sea de verdad, ¿verdad?, en las bodas, ¿verdad?, completamente lo que Dios le prometió a Él también, ¿no?, como hijo. Entonces, esto es algo que si tú no lo crees, bueno, pues ya no hay nada más que decirte. ¿Por qué? Porque si te está hablando de lo que Cristo hizo por ti y lo que va a seguir haciendo, y bueno, pues no lo creíste. Creíste más bien, o una de tres, que Dios no existe, o que la Biblia no es palabra de Dios, o la Biblia no es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, o que no ocupas de Cristo, ¿no? Pero en la cualquiera de las tres que tú hayas decidido, pues estás en tu condenación eterna, es decir, en lo espiritual, no, en el alma, ¿ok? Entonces, pues ya te puse este video, lo puedes volver a empezar las veces que quieras, puedes anotar, estudiar y mirar. Y si de verdad nace en tu corazón, porque yo no soy quien te va a convencer a que tú vengas a Cristo, sino que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que va a ir y va a tocar a tu corazón, tac, 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 ¿eh? Y si le abres, pues va a cenar contigo y tú con él. Entonces ya vienes a él y bueno, ya eres participante también de la Santa Iglesia de mi Señor Jesucristo. Te digo algo, yo no soy de los que vaya con las personas hasta 4 o 5 veces, ¿no? No. Pero siento que a la segunda y la tercera sí, porque puede ser que haya un convencimiento mejor, ¿no? No hacia mí, sino que le abras tu corazón al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Cuando vaya y te toque, tac, tac, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Ahora, de que si estamos en la última generación, es posible. ¿Y qué es lo que pasa en la última generación? Bueno, bíblicamente se dice que cuando estamos ya en la última generación, ¿verdad? Pues ya vamos a ser arrebatados la Santa Iglesia, la Santa Iglesia llega a su plenitud, ¿verdad? Y va a entrar al cielo, y luego vienen los juicios de Dios. Son 21 más los 7 truenos, que no sé qué será allí, pero los que son bien, son 21. Entonces, yo no creo que te convenga ni a mi peor enemigo. Si yo tuviera un enemigo, le desearía yo, ¿verdad?, que viviera ese tiempo. ¿Por qué? Porque es algo que dice mi Señor Jesucristo, ¿verdad?, en Mateo 24, que es algo que como nunca se ha vivido ni nunca se verá. Así de que si a ti te han contado por ahí que pasó lo más feo que se pueda ver, bueno, pues ni eso va a ser para ese tiempo. Y si te han dicho que estamos en lo peor del tiempo, bueno, pues ni esto le va a llegar, ¿verdad?, a una uñita de la mano de todo lo que va a ser de feo, ¿verdad?, para el mundo. Viene hambruna, corretear de aquí para allá, de allá para acá, y bueno, cuando ya entendiste que fue demasiado tarde, vas a dar tu propia sangre y vas a morir, quién sabe de qué manera. No creo que nomás porque sí, así nomás, pero acuérdate que dice la Biblia que sin sangre no hay remisión de pecados. Entonces ahí es a donde vas a tener que soportar. Y bueno, para que más al final te quedaste y no fuiste en mi Señor Jesucristo, no te dejes poner la marca, ¿verdad?, de la bestia, donde se le llama el 666. ¿Por qué? Bueno, porque si te lo pones, bueno, pues ya no hay nada más que hacer por ti, porque preferiste la marca del enemigo de Dios que el Espíritu Santo en ti. Entonces va a ser muy sufrido aquello, ¿verdad?, muy sufrido, pero bueno, si en tu corazón no lo crees, entonces cuando pase, no vayas a marcarte, sé fuerte y muere en mi Señor Jesucristo. Curioso, Él viene a morir por ti, no quisiste, ahora vas a morir tú en su nombre, porque si no mueres de esa manera, entonces irás al lago de fuego. ¿Ok? Bueno, ahora sí, de verdad, gracias por haber visto este video hasta el final. Dios les bendiga hoy, mañana y siempre. Y de verdad, nos vemos en mi próximo video.